Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Más que días de asueto, de descanso, son días de reflexión. Amén. Sinceramente me sentí muy contento, muy feliz el viernes ver la iglesia completamente llena, gloria a Dios. Eso quiere decir que hay un pueblo que comprende verdaderamente la importancia de la historia que ha sido para nosotros la verdad y que ha cambiado nuestra existencia por completo. Y hoy yo quiero hablar acerca de la victoria más grande de la historia. Ese es mi tema en esta mañana, la victoria más grande de toda la historia. Y quiero que me acompañe, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 9. Este es un pasaje probablemente familiar para muchas personas, pero es importante que reflexionemos, meditemos en él, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Todos aquellos que reciben a Jesús como Señor, quienes creen con todo su corazón que Dios el Padre lo levantó de los muertos, dice la palabra de Dios, ellos serán salvos. La humanidad admira las grandes hazañas históricas que han transformado nuestro mundo. A través de los siglos celebramos victorias que han redefinido civilizaciones enteras. Las conquistas de Alejandro Magno cambiaron el mapa del mundo antiguo y fusionaron civilizaciones orientales y occidentales, creando nuevas tradiciones culturales. Las estrategias militares de Napoleón transformaron Europa y establecieron principios que todavía influyen en sistemas políticos contemporáneos. La victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial salvó al mundo del totalitarismo y estableció una época de crecimiento y desarrollo económico. Estos son solo algunos ejemplos de las grandes hazañas y de las grandes victorias que como humanidad muchas veces celebramos y admiramos. Sin embargo, el mensaje central de este pasaje que nosotros estamos leyendo aquí: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este texto revela una perspectiva que es, a diferencia de lo anterior que le mencioné, profundamente espiritual, porque ninguna de estas victorias terrenales, por impresionantes que sean, se compara con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria se presenta como trascendental por varias razones fundamentales. A diferencia de los triunfos terrenales que afectan reinos y naciones de manera temporal, la resurrección de nuestro Señor se describe como una victoria que abarca dimensiones tanto temporales como eternas. Las victorias de Alejandro Magno contra el gobierno medo-persa afectaron reinos y naciones que ya no existen hasta el día de hoy. Pero la victoria de nuestro Señor Jesucristo abarca dimensiones que trascienden el tiempo y el espacio, son eternas. Y mientras que las victorias humanas tipifican o representan el dominio de un poder sobre otro, la resurrección se presenta como la victoria definitiva sobre la muerte misma y que trasciende a todo lo temporal. Esta victoria
Es un triunfo multidimensional, porque es la victoria de la vida sobre la muerte. Es la victoria de la luz sobre la oscuridad. Es la victoria de la justicia sobre la maldad. Y es la victoria del reino de Dios sobre el reino de Satanás. La resurrección no fue simplemente un evento histórico, sino un hecho transformador que reconfiguró la realidad espiritual de todo el universo, estableciendo un nuevo camino de esperanza y redención que trasciende todas las victorias humanas. Quiero hablar un poco acerca de la oposición que el mensaje de la resurrección ha experimentado a lo largo de la historia. ¿Por qué Satanás se opone al mensaje de la resurrección? ¿Por qué Satanás resiste y la cultura misma resiste el mensaje de la resurrección? Básicamente porque el mensaje de la resurrección de Cristo, siendo el corazón mismo del evangelio, ha enfrentado oposición desde su primer anuncio, de lo cual leemos en el libro de los Hechos. Y esta resistencia no es sorprendente cuando consideramos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Un gobernante de la antigüedad, escuchando predicar al apóstol Pablo, dijo: Pablo, cuando habló de la resurrección de los muertos de Jesús, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Te estás volviendo loco de tanto estudio. Te estás volviendo loco de tanta información. Así el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y yo, leyendo la Biblia, encuentro principalmente 3 manifestaciones de oposición al mensaje de la resurrección que es importante que nosotros estudiemos. Al leer la Biblia encontramos, repito, 3 manifestaciones de oposición. El primero de ellos es la negación doctrinal, que encontramos en Hechos capítulo 23 verso 8. Dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Sabemos que los saduceos eran una secta dentro del pueblo de Israel, o más bien de Jerusalén, que negaban abiertamente la realidad de la resurrección. Pablo mismo enfrentó a los saduceos, quienes negaban fundamentalmente la posibilidad de la resurrección. Dice la Biblia: los saduceos dicen que no hay resurrección. Esta negación filosófica del mundo sobrenatural representaba un rechazo del testimonio apostólico. Ellos rechazaban el mensaje de los apóstoles, rechazaban el mensaje de la resurrección. Pero esto también sucedió en Corinto. Algunos creyentes habían adoptado posiciones similares, lo que llevó a Pablo a escribir el capítulo 15 de 1 Corintios, donde él argumenta: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Quiero que me acompañemos a leer un poquito el contexto. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 1. Vamos a ahondar un poquito en esto. Dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Estas son palabras del apóstol Pablo, el cual también recibieron y en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si ustedes retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. Mire los testigos presenciales de la resurrección.
Hoy en día hay un argumento ateísta que dice que no hay evidencia de la resurrección. Es un argumento que ha existido por mucho tiempo, pero que ha cobrado fuerza en los últimos años a través del ateísmo. No hay evidencia de la resurrección. Y entonces vea lo que dice aquí. Verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego menciona testigos presenciales de la resurrección y que apareció a Cefas, quien es el apóstol Pedro. Y después a los 12. Después apareció, mire, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo era una persona bien humilde, siempre se contaba al final. Al final, dice, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Ahora, verso 12, vea ya el argumento que existía en el tiempo de Pablo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Cristo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es su fe y aún están en sus pecados. Gloria a Dios. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, verso 20, Pablo establece: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Así que Pablo está refutando esta negación doctrinal acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros, cristianos contemporáneos, entendamos que esta negación doctrinal todavía existe. Pero si alguien debe estar firme en la realidad de la resurrección, somos los creyentes. Gloria al Señor. Si alguien te dice no hay evidencia de la resurrección de Cristo, por supuesto que hubo evidencia. Hubo muchos testigos presenciales. Es probable que una persona o 12 personas, los apóstoles, pudieran ponerse de acuerdo y decir: vamos a decir que Cristo resucitó. Pero ¿cómo pones de acuerdo a 500 personas que lo vieron, a quienes se manifestó, a quienes se apareció en distintas ocasiones después de la resurrección, quienes fueron testigos presenciales del hecho? Ahora, otra manifestación de oposición al mensaje de la resurrección es lo que nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, que fue la conspiración del silenciamiento. Mateo registra uno de los primeros intentos de suprimir el mensaje. En Mateo 28, versos 12 y 13, dice la Biblia: y dieron a los soldados una gran cantidad de dinero, diciéndoles: digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras dormíamos. Esta conspiración constituye un reconocimiento indirecto de la tumba vacía, pero intenta desacreditar la explicación cristiana. Vamos a Mateo capítulo 28, por favor. Verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que es domingo en este caso, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella.
Qué impresionante tuvo que haber sido eso. Su aspecto, el aspecto del ángel, era como un relámpago, y su vestido era blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas, los que estaban vigilando la tumba, porque los sacerdotes le dijeron a Pilato: escuchamos decir a aquel hombre en alguna ocasión que después de muerto iba a resucitar. Así que asegúrate de poner una guarda de soldados en la tumba, para que no sea que los discípulos vengan y saquen el cuerpo y luego digan que resucitó, y entonces tengamos un problema más grande que el que ya tenemos. Pero dice la Biblia que de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Ya no está aquí. Hello. Ya no está en la tumba, gloria al Señor, porque ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor, y vayan pronto, vea esto, y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Ese fue el primer mensaje que comenzó a ser predicado. Vayan y cuenten a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de ustedes a Galilea y ahí le verán. Y aquí se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Él ha resucitado. Y les dijo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos de que he resucitado, para que vayan a Galilea, ahí me verán. Ahora, verso 11. Mientras ellas iban, he aquí que unos de la guardia fueron a la ciudad, los mismos que cuando vieron el ángel sentado sobre la roca que cubría la cueva donde Jesús fue sepultado, y les dio tanto temor que literalmente se desmayaron. Esta gente, dice, mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos guardias fueron y contaron a los sacerdotes que habían visto un ángel, que habían visto a un hombre con apariencia como de relámpago, que había removido la piedra del sepulcro. Eso fue lo que ellos contaron, porque eso fue lo que ellos vieron. Y entonces dice, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: ustedes digan, esta va a ser su versión. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ellos sabían que estaban arriesgando su vida al decir esto. Pero si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo vamos a persuadir y les vamos a poner a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y escuche, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Usted sabe que los judíos ortodoxos creen esta versión de los hechos, que realmente Jesús nuestro Señor nunca resucitó, sino que sus discípulos hurtaron el cuerpo mientras los guardias estaban durmiendo. Y entonces comenzaron a propagar el mensaje que el Señor había resucitado. Pero nosotros estamos observando a través de estos eventos la oposición de Satanás. ¿Alguien dice amén? Al mensaje de la resurrección. ¿Por qué Satanás quiere frenar el mensaje de la resurrección? ¿Por qué Satanás quiere silenciar? ¿Por qué quiere negar doctrinalmente la realidad de la resurrección? Por el poder que envuelve. Básicamente la resurrección, gloria al Señor, es básicamente el sello de aprobación de Dios de que la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por los pecados de la humanidad fue acepta. Si el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido suficiente, Él no hubiera resucitado. Pero su resurrección indica que Dios dio el sello de aprobación. Hecho está, gloria a Dios. Hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados, hay victoria para todos aquellos que creen, gloria a Dios. Mire lo que dijo un hombre de Dios. Las autoridades judías
quienes habían pedido una guardia romana para vigilar la tumba precisamente para prevenir un fraude de este tipo, estaban ofreciendo ahora dinero para que ese fraude fuera reportado. Ellos mismos fueron a dar la versión. Ellos mismos fueron a decir que habían visto un ángel remover la piedra de la tumba donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la tercera oposición que nosotros encontramos en la Biblia? Ya vimos la negación doctrinal, la conspiración que buscó silenciar a los soldados, a los testigos que también hubo en ese momento. No solamente María Magdalena, no solamente Juan y Pedro, un poco más adelante. Lo tercero que nosotros encontramos es la persecución de los testigos. Diga conmigo, la persecución de los testigos. Y esta quizá fue la forma más violenta de oposición, el intento de silenciar a los testigos. En Hechos capítulo 4, versos 1 al 3, dice la palabra de Dios: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, y estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. El diablo está totalmente empecinado en frenar el mensaje. Entonces lo que hace ahora es perseguir a los testigos. Perseguir a los testigos. Gloria al Señor. Persiguieron a los apóstoles. De hecho, mataron a uno de ellos, a Santiago. Más adelante mataron a Esteban. Pero toda esta persecución feroz y violenta que se desató contra los discípulos del Señor Jesús tenía como principal objetivo silenciar la realidad de que el Señor Jesucristo se había levantado de entre los muertos, había vencido a la muerte. Satanás estaba enfurecido, gloria al Señor. Así que hubo una persecución. Hechos capítulo 2, verso 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Cuántos testigos hay aquí? Gloria al Señor. Pastor, pero yo no vi con mis propios ojos como ellos al Señor Jesús resucitado. Pero tú y yo por la fe creemos a su mensaje, porque el evangelio es el mensaje precisamente que tú y yo hemos creído y hemos abrazado. Y este mensaje tiene como fundamento no solamente la muerte, el sacrificio, la entrega de nuestro Señor Jesús en la cruz, sino también su resurrección, tal y como dice las Escrituras. Ahora, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es fundamento y columna de nuestra fe cristiana. Si tú no crees que Cristo se levantó de los muertos, tengo noticias para ti: tú no eres cristiano. Te lo repito: si tú no crees que Jesucristo se levantó de los muertos, tú no eres cristiano. Eres cristino o cristemo. Un verdadero cristiano cree de todo corazón. ¿No leímos el primer pasaje? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Gloria a Dios. Serás salvo. O sea, la resurrección, repito, de nuestro Señor Jesucristo es fundamento y columna de nuestra fe cristiana. Tanto el sacrificio y la muerte del Señor en la cruz como su resurrección al tercer día son los pilares centrales en los que descansa nuestra fe, en los que descansa el evangelio mismo. Ahora, cada persona que ha creído, ¿cuántos aquí han creído? Gloria a Dios. Cada persona que ha creído en el mensaje debe tener una sólida base y comprensión en el tema de la resurrección. Miren, en los días de la primera iglesia, los judíos incrédulos, como ya lo leímos, aseguraban que esto era una mentira, un invento de un grupo de discípulos convertidos en fanáticos. Pero para nosotros los creyentes, la resurrección de Cristo no es un tema que se pueda contradecir, no es un tema sujeto a debate. Y claro, podemos llegar a enfrentar el debate,
Pero es por eso que tú y yo necesitamos un fundamento sólido en la palabra de Dios. Saber perfectamente por qué creemos que realmente Cristo resucitó de los muertos. Gloria al Señor. Hoy nosotros somos estos testigos. Hello. Hoy nosotros somos esos testigos. Gloria a Dios. Que este mundo necesita. Hoy nosotros somos los testigos por la fe de su resurrección y tenemos esta plena seguridad por razón de. Vea, quiero darle fundamento para que usted tenga base sólida acerca de su fe en la resurrección. ¿Por qué yo creo? Pregunta para mí y pregunta para usted. Porque yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos. Número 1, Lucas capítulo 9 versos 21 al 22. Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Yo creo, miren, amados hermanos, todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en los evangelios. Si hay un mensaje importante dentro de la palabra de Dios, y claro que toda la palabra de Dios es inspirada, como dice la Escritura, pero si hay palabras realmente importantes, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Algunas Biblias, por ejemplo, tienen de color rojo las palabras del Señor Jesús, para que la gente sepa que es Él, el Rey de Reyes, el que está hablando, el Señor de los señores. Ahora escuche esto. Amén, apláudele a Jesús. En Lucas 9, 21 y 22 dice: pero Él les mandó, Jesús, que a nadie le dijeran esto. Se los encargó rigurosamente y les dijo: miren, es necesario, verso 22, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo está anunciando proféticamente tanto su muerte como su resurrección. Si tú me preguntas a mí, ¿por qué tú crees que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos? Lo primero que yo diría es porque Él dijo que iba a resucitar. Y Jesús no miente. Dice: será muerto el Hijo del Hombre y va a resucitar al tercer día. Ahora, ¿por qué yo creo que Jesús resucitó de los muertos? Ya lo leímos, 1 Corintios capítulo 15 versos 3 al 6. Esas son palabras del apóstol Pablo. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Claro, aquí ponen primero a Pedro, pero déjeme decirle que la primera persona que lo vio resucitado fue una mujer. Jesús sabía perfectamente que si una mujer lo veía resucitado, rápidamente la información. Es una broma, mis hermanos. Pero es interesante que Jesús escoge una mujer para revelarse por primera vez resucitado de los muertos, para que nosotros podamos comprender también el papel tan importante y fundamental de la mujer dentro del plan y el propósito de Dios. Jesús no dijo: ay, no, una mujer no, un hombre. No, claro, aquí dice Pablo se apareció a Cefas porque le está hablando a una iglesia que consideraba a Pedro como pilar fundamental, pilar central de la iglesia cristiana. Así que para esta gente el testimonio de Cefas, el testimonio de Pedro era muy importante y de mucho peso. Por eso Pablo dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después apareció a los 12, gloria al Señor. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 personas, mis amados, vieron al Señor Jesús resucitado.
vieron al Señor Jesús vivo después de su padecimiento, después de su sufrimiento, después de haber muerto. Gloria al Señor. Más de 500 personas testificaron que habían visto a Jesús. Algunos lo vieron camino a Emaús, otros lo vieron mientras pescaban, otros lo vieron en la reunión que tenían, todos preocupados por qué iba a pasar después. Es decir, Jesús se manifestó en distintas ocasiones, ya resucitado, a un número de personas muy grande. Era prácticamente imposible que tantas personas en diferentes momentos pudieran testificar de lo mismo. Gloria al Señor. Usted se da cuenta que hoy, por ejemplo, una de las estrategias que se usan en tribunales es separar a distintos testigos de un hecho para recabar la información de cada uno de ellos por separado y luego ver si la información encaja. Así es como muchas veces se han descubierto grandes fraudes y grandes mentiras, porque había personas que estaban, por ejemplo, inculpando a alguien que era inocente, y entonces legalmente se hace una especie de careo y se separa a los testigos y se les hacen las mismas preguntas a cada uno de ellos. Y luego que se tiene la información de los 2 o los 3 o los 5, los que sea, toda esa información se une, y si hay discrepancias importantes, se llega a la conclusión de que todo es una mentira. Pero créame que estas 500 personas, 2 camino de Emaús, algunos que fueron al sepulcro como María Magdalena, la otra María, como el mismo Pedro y Juan, quienes estuvieron ahí. Más adelante, en una reunión donde estaba el mismo Tomás, que no creía, una semana antes le dijeron los discípulos a Tomás: vimos al Señor, está resucitado. Y Tomás dijo: pues si yo no viere con mis ojos la señal de los clavos en sus manos, y si no metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Tomás no creyó el testimonio de sus condiscípulos. Sin embargo, la semana siguiente, en una reunión similar, dice la Biblia que Jesús apareció en medio de ellos, y ahí estaba Tomás. Y el Señor Jesucristo le dijo a Tomás: Tomás, ven para acá. Yo siempre digo que a mí nunca me hubiera gustado ser Tomás ese día. Tomás, ven para acá. Y el Señor Jesús le dijo: mira las heridas de mis manos, dame tu mano, métela en mi costado. Jesús le dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás se tiró de rodillas y le dijo al Señor: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me viste, Tomás, creíste. Mire esto: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí estamos esos que somos bienaventurados, que no lo vimos con nuestros ojos, pero lo creemos con todo nuestro corazón. Cristo vive porque resucitó de entre los muertos. Aleluya. Gloria al Señor. Así que yo creo en la resurrección de Jesús, tanto por las palabras del Señor que anunció previamente su muerte y su resurrección, como también el testimonio de los discípulos y más de 500 personas que aseguraron haberlo visto personalmente. Ahora, ¿por qué yo creo en la resurrección del Señor Jesucristo? Porque los discípulos mostraron un valor y una osadía después de este hecho, donde la mayoría de ellos fueron capaces de entregar su propia vida. Usted no da su vida por una mentira. Usted no da su vida por una mentira. Dice Hechos capítulo 4, versos 10 al 12: sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en su presencia completamente sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y escuche esto: y en ningún otro hay salvación. Aleluya. Diga: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús, porque Jesús fue el único que murió y que también resucitó. Gloria al Señor. Pero mire qué interesante.
Dice la palabra de Dios que vino una gran persecución sobre toda la iglesia, de manera que todos los discípulos se esparcieron por todas las ciudades y por todos los lugares, menos los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero todos los demás discípulos fueron esparcidos por las diferentes tierras, pero donde quiera que iban predicaban el evangelio. Ahora, volviendo a la oposición, donde nosotros vemos la persecución sobre los testigos, muchos de ellos murieron testificando acerca de la resurrección del Señor Jesús. Así que observamos claramente un desplante de valor, de osadía que los discípulos mostraron después de la resurrección. La resurrección les trajo un fuego, la resurrección les trajo una confianza, una certeza. El que creíamos muerto resucitó. Nuestro maestro venció la muerte, gloria a Dios. Así que los discípulos salieron predicando por todos los lugares, años y años llevando el mensaje hasta el día de hoy. Nosotros hoy en día tenemos una aparente libertad para predicar y para enseñar acerca de Jesús, pero créame que hay lugares aún hoy en día donde el que predica de Cristo y de la resurrección está arriesgando su propia vida. Usted sabe cuántas personas murieron en este periodo de tiempo testificando de Jesús y sin embargo no les importaba. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitó, ellos también iban a resucitar. Si la muerte no tuvo poder sobre Jesús, la muerte tampoco tendría poder sobre ellos. Y si Jesucristo cumplió su palabra cuando dijo que iba a morir y iba a resucitar, entonces ellos podían confiar en que todas las promesas que Jesús les había hecho, todas absolutamente se iban a cumplir. Ellos confiaban plenamente en las palabras y en las promesas de su Señor. Así que ese valor y esa osadía que los discípulos mostraron después de que Jesús resucitó para predicar el mensaje, aún estar dispuestos a morir por su causa, son la razón por la que yo también creo que Jesús resucitó de los muertos. Esta gente no dio su vida gratis. Esta gente creía. Gloria al Señor. La resurrección de Cristo es la piedra de tropiezo de los incrédulos, pero es la piedra angular para nosotros los creyentes. Qué interesante que los mismos que buscaron sellar la tumba son testigos involuntarios de que esta fue abierta no por manos humanas. El desafío que presenta la resurrección hoy en día continúa siendo el mismo. Confronta nuestras presuposiciones sobre la realidad y demanda una respuesta. ¿Cuántos aquí creen que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos? Aleluya. Dice la Biblia, si tú crees en tu corazón que Dios resucitó de los muertos a Jesús, entonces tú serás salvo. Como expresó Pablo en el Areópago, en Hechos 17:31, hablándole a los griegos: por cuanto Él ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Gloria al Señor. Esta oposición histórica al mensaje de la resurrección nos recuerda que el evangelio siempre ha sido locura para los que se pierden, como dice 1 Corintios 1:18, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La resurrección de Cristo, mis hermanos, permanece como el evento más trascendental de la historia humana. No hay un evento más trascendental que este en toda la historia de la humanidad, mis hermanos. Un hecho incontrovertible que divide la historia misma y transforma la eternidad. Este acontecimiento singular no solo confirma la deidad de Cristo, porque como hemos dicho antes, la muerte de Cristo es la evidencia de su completa humanidad, pero la resurrección de Cristo es la evidencia de su completa deidad. Gloria a Dios. Jesucristo, todo Dios y todo hombre, nuestro Salvador. Por eso Él puede interceder por los hombres a favor de Dios, y por eso Él puede ser la imagen de Dios a los hombres. No hay nadie como Jesús, mis amados hermanos. Todo Dios y todo hombre con un cuerpo glorificado. Aleluya. Primera de Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, dice, es vana nuestra predicación y vana también nuestra fe, pero gracias al Señor que esto no es verdad. Cristo sí resucitó, y en ese acto divino la muerte fue derrotada, el pecado fue vencido y la esperanza eterna quedó asegurada para todos aquellos que creen. Aleluya. La oposición a esta verdad central del evangelio ha existido desde el principio.
como ya lo vimos, negaciones doctrinales, conspiraciones para silenciar la verdad, persecuciones violentas contra los testigos. Pero como señaló sabiamente el maestro Gamaliel en Hechos 5:38-39, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podrán destruir. Cuando algo es de Dios, nada ni nadie lo podrá destruir. Termino. La resurrección de Cristo no es simplemente un artículo de fe histórica, sino la promesa viviente de nuestra propia resurrección. Si Cristo resucitó, todos aquellos que hemos creído en Él, un día también vamos a resucitar. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, ¿cómo no amar a Jesús? Gloria a Dios. Primera de Corintios 15:23, esto lo dijo Pablo: Cristo el primer fruto, y luego los que son de Cristo, nosotros en su venida. Que nosotros podamos, iglesia, como los primeros testigos, vivir y proclamar esta verdad transformadora con valentía inquebrantable, sabiendo que, como dice Primera de Pedro 1:21, nuestra fe y nuestra esperanza están en Dios, que le levantó de los muertos y le ha dado gloria. Cierre sus ojos. Padre, te damos a ti gracias en esta hora, Señor. Te damos a ti gracias, Señor, porque hoy, más de 2000 años después, podemos ser igual que aquellos primeros testigos de la resurrección. No somos como Tomás, que demandamos evidencia visible, tangible, para creer, sino que, Señor, como Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestra fe no está fundada, Señor, en fábulas. Nuestra fe no está apoyada en leyendas. Nuestra fe está apoyada en la verdad eterna de tu palabra. Nuestra fe está fundada en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe está fundada en el testimonio de los apóstoles y los testigos presenciales, los discípulos que testificaron por doquier acerca de la gloriosa y asombrosa noticia: Jesucristo resucitó de entre los muertos. Señor, mi fe está apoyada en la entrega, en el sacrificio, en el sufrimiento, en el dolor, pero en la valentía, Señor, que mostraron santos hombres y mujeres de Dios a lo largo de toda la historia, quienes sabían perfectamente que si su vida estaba en riesgo, no había nada que temer, porque aquel que es la resurrección y la vida estaba con ellos. El que dijo: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Señor, hoy yo oro, Señor, que se levante una nueva generación de testigos, no solamente del sacrificio y del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, sino también testigos fieles, valientes de la resurrección, Señor. No creemos en un Salvador muerto. No creemos en un Salvador, Señor, que no murió como dice la Escritura, y que no resucitó como dice la Escritura, Señor. Creemos en un Salvador que dio su vida en rescate por nosotros, que fue entregado por nuestras transgresiones, pero que fue resucitado para nuestra justificación. Dele gloria a Dios. Adórele unos momentos. Gracias, Señor, porque tú venciste la muerte. Dale gracias a Jesús. Él es la resurrección, Él es la vida. Gloria al Señor. Te damos a ti toda honra, Señor. Te damos a ti toda gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Dios Todopoderoso, que se levante una iglesia que prevalece
contra todo viento de oposición, Señor. Cristo ha vencido la muerte, la luz ha vencido las tinieblas, Padre. Oh, la justicia ha vencido la maldad, gloria a Dios. El reino de Dios ha vencido el reino de las tinieblas. Lo eterno ha prevalecido sobre lo temporal. Y nosotros, Señor, nosotros somos la evidencia de ello, fieles creyentes. Señor, en esta época de lo que tú has hecho, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Levante sus manos y diga conmigo: Padre, diga fuerte: Padre, yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo creo que Jesucristo murió en una cruz, fue sepultado, pero creo con todo mi corazón que Dios lo levantó de los muertos al tercer día. Ese es el mensaje, Señor, en el que yo creo. Él es mi Salvador y Él es mi Rey. Él tiene todo, absolutamente el poder, tiene toda la autoridad y recibe toda la gloria. Jesucristo, 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 mi Salvador y mi Rey. Aleluya. Quiero leerle un pasaje porque me gustaría usarlo como la cereza de este mensaje. En Filipenses capítulo 2, verso 5, para que usted vea el viaje de nuestro Señor Jesucristo desde el trono a la tierra, de la tierra a la muerte, de la muerte a la vida y de la vida al trono otra vez. Allá pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, esto es antes de que Él se haga hombre, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea lo que es la resurrección, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dar un aplauso al Rey, aleluya. Reinas para siempre, Jesucristo. Póngase de pie, dígalo. Nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Reinas para siempre. Jesucristo. Nombre, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo. Toda rodilla, dígalo. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Toda rodilla, díselo. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre. Yo quiero que usted lo diga. de
Quiero que lo diga bien fuerte, toda rodilla, vamos. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Otra vez, con todo tu corazón, proclámalo. Toda rodilla, toda rodilla. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese El nombre de Jesús. Toda rodilla Se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. la muerte Venciste, Dilo. el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, su gloria proclaman. Resucitaste, La muerte venciste, la muerte venciste. la muerte venciste, Dilo. el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, su gloria proclaman. Resucitaste, Jesús, tú eres majestad. inigualable. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dele gloria a Jesús. ¿Quiere que le lea otra cosa? ¿Me deja? Yo tengo tiempo, como 3 minutos. Estas son las palabras del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Quiero que abra su corazón. Dice la palabra del Señor, verso 10, 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Yeah. Aleluya. Aleluya. Mi Jesús, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por lo que tú has hecho, Señor. Amén. Iglesia, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. El amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo repose sobre sus vidas. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfección, y hasta el día de Jesucristo. Que ninguna arma forjada contra ustedes prospere, en el nombre de Jesús. Yo oro que el precioso Espíritu Santo traiga esta revelación, este entendimiento a sus corazones y a sus vidas, para que puedan tener una mayor fe y una mayor confianza en la persona de Jesús. No importa lo que venga, no importa lo que pase. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Mis hermanos, feliz domingo de resurrección. Dios los bendiga. Excelente semana. Muy buenas tardes a todos.